Bueno, pues iniciamos con esta plática que se llama de la igualdad de género a la igualdad sustantiva. Reitero mi gratitud por haberme contemplado para poder charlar con ustedes, con docentes. Como ustedes ya escucharon hace unos minutos, pues yo también soy maestra de preescolar, así que estar con mujeres y con hombres que se dedican a la formación de futuros docentes, pues para mí es prácticamente estar en casa, no obstante no haya tenido la oportunidad de estudiar en la institución. Inicio esta plática con una frase de una feminista mexicana de origen oaxaqueño, en donde ella nos dice que lo invisible reclama ser visible y lo que era silenciado alza su voz y ocupa un nuevo lugar. Ana Vázquez Colmenares. ¿Y por qué inicio con esta frase, además de que es contemporánea? Porque justo cuando hablamos de la igualdad de género a la igualdad sustantiva, estamos hablando de años, de miles de años atrás, de lo que las mujeres hemos tenido que padecer en función de ser mujeres. Y aunque propiamente esta no es una plática feminista, ni mucho menos, sí es importante tener como un antecedente histórico por qué en este 2024 seguimos hablando y seguimos levantando la voz para que justamente lo invisible se vuelva visible. Y justamente de esto se trata la igualdad de género. Los objetivos generales de esta plática es primero identificar y apropiarnos del término de la igualdad de género y de sus componentes, porque en estos momentos de la historia, cuando se habla de género, ya estamos hablando de un sinfín de situaciones. Y como personas que estamos frente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, es imperante que si por lo menos no dominemos la causa como tal, sí conozcamos los términos y los podamos diferenciar. Más adelante vamos a ver por qué. Generar, obviamente, pautas de reflexión sobre nuestra actitud y sobre nuestra postura frente al cambio de las relaciones de género. Y como tercer objetivo general, que aunque a mí propiamente no me va a tocar elaborarlo, cuando hablamos de la igualdad sustantiva, entonces propiamente es generar acciones que eliminen la desigualdad de género, es, en este caso en la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que queremos que sea este espacio? ¿Para que sea este espacio? Pues para estos tres objetivos. Y que al momento de que pase esta hora, hora y media, pues podamos diferenciar, como lo mencionaba en un principio, qué es la igualdad de género, qué es la perspectiva de género, qué es la equidad de género, qué es la igualdad sustantiva, para qué nos sirve. Y también me permití escribir otros dos conceptos que están, si no de moda, ya se volvieron parte de los derechos humanos de la cuarta generación, pues lo que es la identidad de género, que también es muy importante porque además, si no tengo mal entendido, ya está en el artículo 3º de nuestra Constitución. Entonces, de aquí la importancia también de conocer todo este concepto, y más que concepto es una causa, pero vámonos por lo esencial, por lo principal. A ver, otra vez se me trabó. Acá está. ¿Cuáles son los conceptos previos o los conceptos básicos que necesitamos identificar en lo que es la igualdad de género a la igualdad sustantiva? Primero, el sexo. Y aquí lo escribo como con signos de exclamación. ¿Sexo? Sí, sexo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del género, lo primero que no diferenciamos o que creemos que es lo mismo es sexo y género. Entonces, definitivamente no. Por eso, primero, la diferenciación. ¿Qué es el sexo? Pues son las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas, osómicas de los seres humanos que nos definen como hombres y como mujeres.
Nacemos con estas características, son universales e inmodificables. Entonces, ¿cuántos sexos existen en este 2024? Únicamente existen dos. O somos hombres o somos mujeres. Y entonces aquí tenemos la primera interrogativa. ¿Sexo es lo mismo que preferencia sexual? No. Sexo es, como menciono, las diferencias físicas, fisiológicas, cromosómicas entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos sexos hay? Dos, nada más. Y lo demás son preferencias. Y luego aquí viene la segunda interrogante. ¿Sexo es lo mismo que género? Claro que no. En lo absoluto no lo es. Mientras el sexo es físico, mientras con el sexo nacemos, nadie nos pregunta si queremos nacer hombres o si queremos nacer mujeres. Ya nacemos con estos atributos fisiológicos. El género es una situación aprendida. Y el género, la palabra como tal, también la podemos identificar como docentes cuando utilizamos la gramática, cuando enseñamos español, la manera en cómo enseñamos a nuestros alumnos con los pronombres. Eso es lo primero que podemos identificar del concepto de género. Posteriormente, está cuando lo utilizamos en una preferencia literaria, musical, artística, cinematográfica. Y lo tercero, que es lo que se une a la plática de esta mañana, pues es el conjunto de valores en los cuales se nos ha educado a ser conforme a ser hombres y conforme a ser mujeres. Y esto nos determina las actividades sociales, económicas, políticas, en donde nos adentramos las mujeres en función de ser mujeres y los hombres en función de ser hombres. El género también está relacionado como cada sociedad lo considera. Entonces, mientras en América Latina tenemos Sí, está bien. Sí, muy marcadas las características de cómo sí, está debemos de ser, bien. en Europa es distinto, o vámonos Sí, en está los bien. ejemplos más terribles, por ejemplo, en el área de, en los espacios de Arabia Saudita, de África, pues las mujeres son consideradas menos que un animal. Desafortunadamente, así es. Y entonces, el sexo, con el sexo nacemos y con el género lo vamos aprendiendo. Y de alguna manera esto ha sido muy bueno porque así como es aprendido, puede ser desaprendido para volverlo a aprender, así como decimos las y los docentes. Y aquí es cuando hablamos de una deconstrucción de lo que hemos aprendido. Por fortuna, en este 2024, pues las mujeres ya hemos avanzado muchísimo, pero pues desafortunadamente, ¿cuántos miles de años atrás se ha tenido que padecer en función justamente de un sexo? Entonces, en el estudio del género hay dos vertientes, hay dos situaciones. La primera son los roles de género y los roles es cómo debemos de ser en función de nuestro sexo. Por ejemplo, ¿cómo se nos dice que debemos de ser las mujeres? Sumisas, pasivas, dependientes, calladas, obedientes, mientras que los varones pueden ser inquietos, peleoneros, agresivos, totalmente sexuales y en donde desafortunadamente se normaliza la violencia. Es decir, los hombres pueden ser violentos y no puede suceder nada negativo, ¿no? Porque así nos dicen las situaciones de género que debe de ser en función de nuestro sexo. Espero irme explicando. Mientras que los estereotipos de género es lo que nosotros podemos hacer en función también de nuestro sexo. Entonces, ¿cómo se nos dice que debemos de ser las mujeres? Pues que podemos llorar, por ejemplo, no hay ningún problema, que podemos utilizar el rosa, no hay ningún problema, que podemos estar en nuestras casas, que debemos de ser madres, que debemos de ser las cuidadoras, que podemos ser maestras, que podemos ser enfermeras, mientras que los hombres están en el área pública
Y entonces son los jefes, son los líderes, son los que dominan. Y con esto quiero aclarar que no está mal que los hombres sean así. Lo incorrecto es que a través del tiempo las mujeres se nos ha dificultado llegar a estas posiciones de poder desde afuera. Es decir, no únicamente quedarnos en nuestra casa, sino también poder salir a la calle y poder ser jefas y poder ser líderes y poder estar en la política o en los puestos de decisión, dejándonos tomar decisiones, porque esta es otra situación que ahorita en el 2024 se está viviendo, en donde efectivamente cada vez habemos más mujeres en puestos de decisión, pero no se nos permite tomar decisiones. Es decir, únicamente nos tienen ahí para tener cuotas, para cubrir las cuotas, pero al final del día son los hombres quienes siguen decidiendo. Y repito, no está mal. Lo incorrecto es que a las mujeres no se nos permita en función del género, de los roles y de los estereotipos, que es justamente lo que queremos combatir. Y toda esta situación de lo que hemos aprendido en cuanto al género, a los roles y a los estereotipos durante más de 6.000 años, es decir, durante la propia existencia de la humanidad, nos ha generado una terrible desigualdad social, terrible, que por fortuna yo creo las y los que estamos conviviendo en esta plática, pues muy probablemente no lo hayamos experimentado tanto, porque de alguna manera ya el hecho de haber estudiado una licenciatura, una maestría, un doctorado, el estar en posiciones como las que tienen ustedes, pues eso quiere decir que ya que hemos tenido ventajas sobre la desigualdad independientemente de nuestro sexo y de nuestro género. Y esta desigualdad social tan marcada entre hombres y entre mujeres ha generado una de las más terribles problemáticas que tiene la sociedad en todo el mundo, que es la violencia contra las mujeres en razón de género, es decir, en razón del sexo con el que nos tocó nacer. Y hago esta diferenciación de cuando digo violencia contra las mujeres, en vez de decir mujer, pueden apreciar que digo mujeres, porque esto quiere decir que en cualquier etapa de nuestro desarrollo, ya sea la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez o el ser adulta mayor, en cualquier etapa las mujeres somos violentadas y estamos en esta desigualdad social en función, repito, de ser mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que busca la igualdad de género a la igualdad sustantiva? Eliminar esta brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque las mujeres somos personas, así de simple. Somos dignas, al igual que los hombres. La palabra dignidad proviene del latín y significa valioso, por lo que hombres y mujeres somos valiosos en función de ser personas. Y esta desigualdad social por esta situación de género y de roles y estereotipos, pues no ha hecho que la sociedad funcione como debería de ser. Un ejemplo, en este 2024 a nivel mundial habemos 51% más mujeres. A nivel nacional seguimos siendo un 51% más mujeres. A nivel estatal somos un 52% más mujeres. Nada más por regionalizar los ejemplos. En Chihuahua habemos 1.778.000 mujeres. Y desafortunadamente nuestro estado ocupa los primeros lugares en desigualdad social, en desigualdad económica, en desigualdad académica, en desigualdad social y desafortunadamente ocupamos el deshonroso cuarto lugar en feminicidios. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que a pesar de todas las situaciones positivas que tenemos en estos momentos las mujeres, no obstante, esta situación generosensitiva pues nos sigue relegando. En este 2024, porque pues obviamente todos los datos que les estoy diciendo me tocó obtenerlos el año pasado, en el 2023,
aquí en nuestro estado, las mujeres ganamos 30% menos en función de ser mujeres que los hombres. Y con esto no quiero decir que los hombres ganen menos, desde luego que no, sino que nosotras haciendo lo mismo accedamos a las mismas posibilidades y recursos laborales, porque al final del día la inteligencia no tiene sexo, ni mucho menos género. Entonces, cómo a través de los años, a través de la academia, a través de las grandes luchas sociales, que cabe mencionar nuestro estado, es un estado empoderado desde hace 30, 40 años aproximadamente, y varias de las leyes que tenemos a nivel nacional, obviamente, y que además están en consonancia con lo que nos dice la ONU Mujeres, la CEDAW, las convenciones, que nosotras en Chihuahua hemos marcado la pauta para que a nivel nacional las mujeres vivamos mejor. Entonces, somos parteaguas. ¿Parteaguas de qué? Parteaguas de la igualdad de género. ¿Por qué? Pues por esta desigualdad y por estas terribles situaciones de feminicidio que han sucedido en nuestro estado. Que no voy a adentrarme a las violencias contra las mujeres en razón de género, porque pues eso ya merece otro espacio y ahorita lo que menos pretendo es confundir con estos conceptos. Entonces recapitulamos. Con el sexo nacemos, el género es aprendido, el género se estudia desde los roles y estereotipos en razón de si somos hombres y mujeres. Esto genera una desigualdad social y a esto llega la igualdad de género. A intentar, y me da este suspiro porque en estos 20 años de trabajo en la igualdad de género, de verdad que yo digo, ¿en qué momento vamos a hacer que la igualdad sea sustantiva? Que es la añoranza. La igualdad de género a mí me gusta apreciarla como un concepto soñador, como un concepto de alguna manera utópico, pero pues hay que recordar lo que nos decía Galeano, si no mal recuerdo, cuando le preguntaban, ¿para qué es la utopía? Pues para seguir caminando. Entonces, ¿para qué es la igualdad de género? Para seguir caminando, porque hasta que los índices a nivel internacional, nacional, estatal, municipal, se reduzcan en para que las mujeres tengamos mejores condiciones de vida en donde nos encontremos o en donde decidamos estar, pues se reduzcan. Entonces, la igualdad de género es este término que nace en los 80s para decir cómo debemos trabajar en sociedad, en comunidad, los hombres y las mujeres, independientemente de cómo hayamos nacido o de cómo se nos haya enseñado. En estos momentos estoy recordando un ejemplo de lo que sucedió en este país árabe. No recuerdo cuál, a ver, ustedes díganme, recuérdenmelo porque es algo que me está llegando de inmediato, en donde las mujeres ya habían accedido a los derechos fundamentales. Llegan los talibanes nuevamente hace 2, 3 años y van de retroceso. Y ahorita las mujeres que podían estudiar, que podían trabajar, que podían decidir, ya no pueden por un sistema político e ideológico, por la religión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de toda la teoría de la academia, de los estudios, de la lucha social, de las leyes, de lo que la ONU nos dice que debemos de ser, al final del día, la igualdad entre hombres y mujeres siempre está en una cuerda floja y en donde ahorita en el 2024 todavía puede haber retrocesos. Entonces, de aquí la enorme importancia que independientemente de si estamos en una institución educativa, en una institución de servicio público o en la iniciativa privada, conozcamos y reconozcamos la importancia de lo que es la igualdad de género. Entonces, ¿qué es como tal? Pues consiste en garantizar las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres frente al Estado y a la sociedad en conjunto. Fíjense qué término tan sencillo, nada rebuscado, garantizar las mismas oportunidades y condiciones a las mujeres y hombres. Eso es lo que busca. ¿Y por qué? Pues porque no existe, porque esa es la realidad.
En ningún lado, en ningún lado. Finlandia, al igual que la educación, tiene ahorita los índices de mejor calidad de vida y de oportunidades para las mujeres, pero, pues, imagínense nada más un ejemplo, somero, ¿no? De todos los países que existen, de los más de 200 países, de los 193 países que existen, para ser exacta, solo 22 gobiernan mujeres, es decir, el 11% a nivel mundial lo gobiernan las mujeres. Y ojo, aquí también quiero hacer una clarificación. El hecho de que una mujer esté en un puesto directivo, en un puesto de decisión, en un puesto político, no significa que garantice la igualdad de género para las mujeres, ¿eh? Ojo con esto. Por ahí hace 2, 3 años, no, hace 2 años, estábamos en una plática, política y decían: "Es que aquí en Chihuahua los 3 poderes, están mujeres, ¿eh? Entonces esto nos va a favorecer". Y yo les decía: "No, no, no. El hecho de que haya mujeres en puestos de dirección no significa que coadyuven a oportunidades y condiciones para las mujeres y para los hombres". Y esto se llama, guardianas de la cultura patriarcal, pero no me voy a ir, con más términos, nos quedamos con la igualdad de género. ¿Y por qué algo que pareciera tan sencillo no es accesible? Bueno, pues eso es lo que buscamos, que sea accesible. ¿A través de qué? Pues a través de la equidad de género. Y aquí es donde viene este maravilloso concepto. Es darle a cada quien lo necesario, a cada persona, para lograr una verdadera condición de igualdad. Entonces, la igualdad de género es el término madre, es la utopía, es lo que buscamos. ¿A través de qué? Pues a través de la equidad. Entonces, vamos dándole oportunidades de desarrollo para mejorar su vida desde todas las aristas y vértices, de acuerdo a quienes lo necesitan. Entonces, en la sociedad, ¿quiénes están en desventaja? Las mujeres. Entonces, ¿qué políticas públicas, gubernamentales, sociales, qué acciones afirmativas, en este caso como una institución educativa, pueden hacer para favorecer a las mujeres a través de la equidad de género? O, ¿por qué no, a los hombres también? Pero, pues, se necesita entonces un estudio previo para saber quiénes son los que están en desventaja. Y aquí en la equidad de género hablamos también de lo que se le llama interseccionalidad, es decir, no solo estoy en desventaja por ser mujer, sino puedo ser una mujer indígena. Entonces aquí ya tengo 2 desventajas. Puedo ser mujer con una discapacidad. Entonces, aquí ya son otras 2 desventajas por poner algún ejemplo. O puedo ser mujer, pero vivo en Sisogichi. Entonces, ¿cómo le hago para estudiar? Y esta es la interseccionalidad, y esto es lo que busca justamente la equidad de género, darle a cada quien lo que merece, lo que le corresponde, de acuerdo a un previo estudio en donde nos dice que entonces hay una desigualdad. Entonces, si se fijan, hay mucho todavía por qué caminar. ¿Y a través de qué? A través de qué nos podemos dar cuenta que no hay equidad de género y que propiamente no hay igualdad de género. Pues a través de la llamada perspectiva de género. Yo no sé si la hayan escuchado, porque hace algunos años se puso de moda. Y en todos lados hablaban de la gloriosa perspectiva de género, como si esto nos fuera, como si fuese una panacea para resolver todas las problemáticas de las mujeres y de los hombres. Y la perspectiva de género básicamente son estudios científicos, son análisis exhaustivos para podernos dar cuenta de estas diferencias. Permite, como menciono, darnos cuenta de cada contexto social en relación a los hombres y a las mujeres. Y con base en estos estudios se modifican y legislan leyes para la mejora de la vida de las mujeres y de los hombres. Entonces, como pueden ir apreciando, cuando hablamos de igualdad de género, equidad de género, perspectiva de género, no únicamente hablamos de las mujeres, sino de los hombres también. Una situación de análisis en la perspectiva de género en la función pública son las nuevas masculinidades positivas.
Entonces, si queremos ir cambiando estas brechas de desigualdad, no únicamente tenemos que enfocarnos en las mujeres, sino también en los hombres. ¿De qué forma? Pues promoviendo la conciencia de que el machismo, bueno, de que la misoginia, de que el machismo, de que el androcentrismo no ayudan a una mejor calidad de vida a las mujeres, pero tampoco a los hombres. Entonces, en este 2024, pues cada vez se va convirtiendo más interesante en observar que si hace 20 años, por ejemplo, un hombre no ayudaba o no colaboraba en las tareas del hogar, ya en este 2024 podemos ver que las cosas cambian y que ya puede estar dentro del hogar. Y que cada vez podemos ver más hombres con esta sensibilidad hacia el cuidado de sus niñas y de sus hijos, vaya. Entonces, todo esto ahí se ha ido modificando precisamente a la perspectiva de género. ¿Qué también nos ha ayudado esta perspectiva? Obviamente, como acabo de decir, a promover las nuevas masculinidades positivas, en el sentido de que la mayoría de los conflictos que hay están involucrados hombres porque justamente esta situación sensitiva le dice a los hombres que tienen que ser machos, que tienen que ser malos, que pueden ser violentos, que no hay ningún problema, que pueden estar inmersos en el narcotráfico. Es decir, esta situación de género obviamente también daña a los hombres. Entonces, por eso es maravilloso cuando hablamos de esta perspectiva y nos vamos dando cuenta de que hay que darle, pues, al que menos tiene, al que menos puede y al que menos sabe. Y luego viene este término llamado igualdad sustantiva, y son todas aquellas acciones realizadas para que las mujeres y los hombres hayan mejorado sustancialmente la calidad de vida. Entonces, entre la igualdad de género, la equidad de género, la perspectiva de género, las acciones afirmativas, se concluye con la igualdad sustantiva, que es básicamente, dime lo que hiciste. No me digas lo que piensas, no me digas lo que crees, ya no me traigas estadísticas, no me estés dando datos. Dime lo que estás haciendo para eliminar estas brechas de desigualdad entre los hombres y mujeres en función de lo que nos han enseñado a hacer. Tengo entendido, si no mal recuerdo, que en la universidad tienen ustedes una unidad de igualdad de género. Entonces, hay que voltear a ver esta unidad y más que preguntarle, bueno, ¿en qué acciones se pueden hacer en el diario vivir para el personal, para los docentes y para los próximos maestros y maestras que, pues sin lugar a dudas, van a estar frente a grupo, frente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y que desde luego el identificar estos términos, desde luego que van a coadyuvar a una mejor sociedad. Porque ya lo decíamos hace algunos años, Samantha y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en la ESFER Salesianos, que es justo con los menores donde podemos trabajar y abordar la igualdad de género y volverla sustantiva a través de los aprendizajes diarios, sin tener que explicarles a los niños y niñas estos conceptos que además pues van a estar más allá, no los van a comprender, no los van a identificar. Pero ¿de qué manera diaria sí podemos promover esto? ¿De qué manera diaria? Es decir, ¿por qué enfatizo a que sea diario? Porque esperamos a que llegue un 8 de marzo, porque esperamos a que llegue un 25 de noviembre, cuando esto se tiene que trabajar diariamente y forma parte ya, y forma parte del artículo tercero, y forma parte de la nueva escuela mexicana, y cada vez se va penetrando en donde nos encontremos porque es una necesidad social. Y el momento en el que nosotros lo podemos brindar, pues vamos aportando nuestro granito de arena. Entonces, no hay que esperar a que llegue un 8 de marzo, ni mucho menos a que llegue un 25 de noviembre, que en donde básicamente pues nos lamentamos de lo sucedido,
cuando diariamente podemos trabajar y abonar, pues, a una mejor sociedad para todas y para todos. Entonces, yo les decía en un principio que es muy importante identificar los términos porque, pues, escuchamos género y ya no sabemos como que ni para dónde irnos, para dónde voltear. Entonces, aquí, nace otra nueva pregunta. ¿La igualdad de género es lo mismo que la ideología de género? No. ¿La equidad de género es lo mismo que la ideología de género? No. ¿La perspectiva de género es lo mismo que la ideología de género? No. Y la igualdad sustantiva, obviamente, pues menos. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Este término tan controversial, muy especialmente hace un año, porque pues el presidente de la República con estas modificaciones que le pidió a la Secretaría de Educación Pública que hicieran los aprendizajes esperados en la educación básica, pues hubo así como que, ¿qué onda, no? ¿Damos los libros, no los damos? Bueno, ustedes saben de esto más que yo porque lo viven. ¿Y cuál era el conflicto? Pues que en los libros estaba ya incorporado la ideología de género. Entonces, grupos pues grupos conservadores, debo de mencionarlo, porque así es, no hay más, decían, no, no, no hay que entregarles los libros a las niñas, a los niños, porque no sabían, porque la igualdad de género es, entonces yo decía, no, 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 tenemos que diferenciar qué es cada cosa y para qué sirve, para qué funciona. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Pues es un conjunto de ideas que explican la sexualidad humana únicamente desde la cultura, no desde la referencia a la naturaleza, es decir, no a la referencia del sexo. La ideología de género promueve que no existen ni hombres ni mujeres, somos neutros. Y de allí sale el término de todas, todos, todes, que déjenme decirles, independientemente si están a favor o en contra. De manera legislativa, en nuestro estado, tenemos que decir todas. Entonces, bueno, yo nada más se los dejo ahí, no les estoy diciendo si lo hagan o no, nada más se los comparto. La ideología de género, pues plantea que la identidad personal depende solo de nuestra voluntad y que está sujeta a nuestras necesidades y deseos. Y una de sus máximas exponentes es Judith Butler, es una estadounidense, es contemporánea, todavía vive, sigue escribiendo, y ella afirma que el género es fluido y múltiple. Es decir, tú puedes ser lo que tú quieras ser, ¿verdad? Hace unos días, nada más como ejemplo, y clarifico que de ninguna manera estoy denostando a la ideología de género, ni mucho menos, pero estaba leyendo un artículo en donde un hombre en Chiapas se casó con una lagartija, porque él estaba enamorado de la lagartija. Entonces, de alguna manera, la ideología de género, pues, es quien promueve estas situaciones, de que tú puedes ser lo que quieras ser y es tu derecho. E incluso, los derechos de cuarta generación, que además de que nos hablan de las tecnologías y de la necesidad que es ahorita estar, pues tener este conocimiento del uso de las TICs, también nos hablan de la ideología de género. Entonces, esto ya está, esto ya existe, esto no lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ir comprendiendo cada terminología. Y muy especialmente, no, pues no creer que la ideología, que la igualdad de género es la ideología de género o se le asemeje. Miren, por ejemplo, ¿no? Los derechos de la cuarta generación que nos hablan de las TICs. Como pueden apreciar, yo no soy la mejor en esto, nunca lo he sido. Samantha lo sabe muy bien porque me ayudaba. Ya no quiso continuar. Entonces, eh, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esta breve charla? Pues primero, ponderar
que cuando hablamos de la igualdad de género estamos hablando de una necesidad básica, de una necesidad humana para nosotras las mujeres, de poder ir caminando de la mejor y más elevada manera, como repito, no en función de ser mujeres, sino en función de ser personas, al igual que los hombres, que la igualdad de género coadyuva también a que los hombres tengan mejores relaciones para sí mismos y de alguna manera ir caminando para dejar de considerar que tienen que ser siempre los jefes, los rudos, los malos, los que tomen decisiones. Y pues muy especialmente comprender que la desigualdad entre los hombres y las mujeres tiene que ser erradicada porque pues al final del día todas y todos nos merecemos vivir mejor independientemente de con el sexo con el que nos haya tocado nacer. La desigualdad pues es una estructura aprendida y normalizada, entonces pues por fortuna es aprendida porque también podemos cada uno desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde donde laboremos, desde donde convivamos, pues ir cambiando todas estas situaciones, pues que desafortunadamente nos ha tocado vivir y que bueno, pues por fortuna en este 2024 cada vez se va reduciendo más. Y ya para finalizar, pues voy a poner algunos ejemplos con los cuales convivimos diariamente, como por ejemplo, juega como niña o no llores, pareces niña o algo como también hijo de la chingada, ¿verdad? Y lo digo deliberadamente porque yo creo que ustedes comparten esta información. ¿Quiénes eran las chingadas? Las violadas en la época de la conquista. Y sin embargo, o más bien con embargo, utilizamos estas expresiones, ¿no? O cuando se dice héroe es una situación positiva, pero cuando se dice heroína, pues es una droga. Y pues ya para finalizar en cuanto a estos ejemplos, si a un hombre le dicen zorro, pues es sagaz, es trabajador, no es intrépido. Mientras a las mujeres nos dicen zorras, pues es que están hablando básicamente de, pues de nuestra conducta sexual y creyendo que es inapropiada. Pues sin más, termino esta charla agradeciendo